Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en esta oportunidad. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab. El que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la quinta aliyá de la parashá número 1 que lleva por nombre Bereshit y que significa en el principio, desde el origen, por causa del principal. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o en el libro de Bereshit o Génesis desde el capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 26. Antes de empezar, y como siempre, damos gracias al Rey Eterno de Israel por permitirnos este momento de estudio en Ejad, de aprendizaje mutuo y crecimiento en su tesoro más preciado que es su Torah. Alabado sea su nombre y exaltado el soberano de la creación. Gracias te damos, Gadol Adonai, porque asombrosas son tus obras. Todo lo que haces revela tu hegemonía, tu tiferet, tu hermosura y gloria, y tu justicia nunca falla ni llega tarde. Que sea tu Ruach HaKodesh, tu Ruach de santidad, guiando e instruyendo para que podamos alcanzar el entendimiento correcto que quieres transmitirnos y arraigarnos cada vez más en los fundamentos que desde el principio estableciste, para así asumir nuestro rol como creyentes, como hijos y como siervos tuyos de la mejor manera y en los términos correctos, para no apartarnos nunca ni a derecha ni a izquierda. Y hacemos la bendición por el estudio de la Torá. Y decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres, Rey eterno, dador de la Torah. Toda Rabá Abba, muchas gracias, eterno y santo Elohim de gloria, que a pesar de nuestra condición de transgresores, de tu bendita instrucción, nos permites retornar en arrepentimiento genuino a ti, en Teshuvah, y estirar nuestra mano para alimentarnos de nuevo del árbol de la vida, Yeshua HaMashiach. Comer de él y saciarnos de la palabra que sale de tu boca, y así vivir para siempre siguiendo tus pasos de verdad y justicia, luego del cumplimiento de tus tiempos proféticos y con la oportunidad que nos brindas para regresar a ti, oh gran Melech del universo, a tu pacto que nunca ha caducado, por medio de tu imagen visible en nuestro ejemplo de conducta y obediencia, el Mesías Yeshua, tu palabra viva y eficaz, tus atributos cumplidos. Que la caída de Adán y Eva en el Edén nos sirva de enseñanza y estemos alerta para no repetir sus malas decisiones, movidas por sus malos impulsos y deseos, los cuales resultaron en su vergüenza, la expulsión del jardín de Shalom y armonía, pero tristemente en la ruptura de la comunión contigo. Sin embargo, por tu bondad y compasión inmensurables, la puerta que cerraste en algún momento al oriente del huerto, poniéndole cerrojo con tus querubines y llame ante espada giratoria, cerrando todo camino, ahora por tu infinito rajem, tu misericordia, por la cual nos permites de nuevo el acceso por la Dalet, por la puerta, Yeshua, el árbol de la vida, a la salvación que de ti proviene, porque así te plació y de nadie más podría ser orquestado un plan tan perfecto y que hiciera honor a tu justicia, sino de ti, oh soberano Malkeinu. Un plan perfecto reservado para los que te son fieles, porque tú eres santo y fiel a tu palabra. Incontables gracias, amo del universo, te damos porque nos das la oportunidad de rectificar y mantenernos firmes en la obediencia, porque prometes al que venza y persevere hasta tu venida volver a ser exclusivamente alimentado como el Israel restaurado de ese árbol de la vida, el mismo que se guardó en el lugar Kadosh Kedoshim, en el lugar santo santísimo, como el novio en el jardín del Edén, en el santuario que descenderá revestido en majestad como la nueva Jerusalén, la morada eterna que compartirás con la Gomer que antes fue desechada, pero que por tu buena voluntad y compasión ahora pasó a ser la amada, a los que nos diste la opción de ser los primerizos de tu rebaño, los más selectos, para presentarte con nuestra obediencia y rectitud las primeras y mejores ofrendas, como lo hizo Abel, ya no dominadas por la naturaleza pecaminosa y concupiscencia que nos empujaba a denigrar tu perfecta creación, sino por tu
Ruach de santidad, tu Ruach HaKodesh, que disipa nuestros temores y nos da poder para decidir lo bueno y dominio propio para no caer y ser arrastrados por lo temporal, lo que se queda en lo básico de la satisfacción de nuestros deseos y apetitos de la carne. Cuando tú quieres que seamos elevados espiritualmente y nos salgamos del yo para vivir por y para ti, ejercitándonos en el amor que nos diste para así practicarlo con los demás. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Y empezamos el estudio de esta quinta aliyá de la Parashá Bereshit en el principio, en el capítulo 3, versículo 22, donde dice: Luego Yud-Hei Vав-Hei Elohim dijo: Ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yud-Hei Vав-Hei Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que labrara el suelo de donde lo había sacado. Echó al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. El pecado del hombre hizo que Yud-Hei Vав-Hei lo expulsara del huerto del Edén, puesto que el pecado nos aleja de Elohim. Ahora el hombre tenía las herramientas necesarias para discernir entre el bien y el mal. Es por eso que le fue prohibido comer del árbol de la vida. Este árbol ha sido reservado para los que le sean fieles a Elohim, tal como lo expresa Johanán o Juan: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim, como nos dice el libro de Apocalipsis o Hidgalut, capítulo 2, versículo 7. Continuando en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Y el hombre había conocido a Javá o Eva, su mujer, y ella había concebido y dado luz a Caín o Caín, y había dicho: He adquirido varón con Hashem, y había vuelto a dar a luz a su hermano Hebel o Abel. Y Hebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El comentario del Humash dice al respecto: la traducción en el tiempo pluscuamperfecto sigue la interpretación de Rashi y significa que la concepción de Caín había tenido lugar antes del pecado y la expulsión de Adán y Eva del Edén. Algunos ubican el nacimiento de Hebel antes de la caída y otros lo hacen después de esta. Lo cierto es que ambos heredaron de sus padres la naturaleza caída y por consiguiente también trabajarían por su sustento. Cada uno de los hijos de Adán siguió un oficio para así obtener su sustento. El capítulo 4 del libro de Bereshit, versículos 3 y 4, continúa diciendo: Después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yud-Hei Vав-Hei del fruto de la tierra, y Hebel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yud-Hei Vав-Hei le prestó atención a Hebel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. La ofrenda es un acto de adoración establecido en la Torá. Pero si la Torá fue dada en el Sinaí, ¿cómo sabían Caín y Hebel el asunto de la ofrenda? ¿Por qué Yud-Hei Vав-Hei se agrada de la ofrenda de Hebel y no de la de Caín? Acá se encuentra un valioso argumento y es el hecho de que la Torá es eterna. Yud-Hei Vав-Hei existe para siempre, su palabra permanece firme en el cielo, como nos lo dice el Salmo 119:89, su justicia es eterna, su Torá es verdadera, Salmo 119:142, sus justos decretos son eternos, danos entendimiento para que vivamos. Como dice Salmo 119:144, yo sé por sus decretos de antaño que los estableció para siempre, como lo dice Teilim o Salmo 119:152. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas, no he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yot ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los Shamaim, de los cielos, lo cual no implica precisamente garantizar un lugar en la vida eterna con las bendiciones del Eterno, sino más bien ser excluido de ellas por alterar las palabras inalterables. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino de los Shamaim. Este
texto de Mateo 5, 17 al 19, nos refiere que la Torá es eterna. Entendemos el hecho de que ambos hermanos trajeran su ofrenda, pero como bien dice el pasaje, las dos ofrendas no eran iguales, puesto que una fue del agrado del Eterno y la otra no. El comentario del Humash expone en este sentido. A partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín y la descripción más detallada de la ofrenda de Jebel, de los primerizos de su rebaño y de los más selectos, los sabios deducen que la ofrenda de Caín era de las partes inferiores de la cosecha de los frutos, mientras que Jebel eligió únicamente lo más selecto de su rebaño. Por lo tanto, el sacrificio de Jebel fue aceptado, pero el de Caín no. Por eso cada vez que vayamos a hacer un servicio para Elohim, debemos buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros para el Rey Eterno. Continuamos el estudio de esta quinta aliyá de la Parashá Bereshit en el capítulo 4, versículo 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no lo haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La palabra yace en hebreo es rabatz, que la encontramos con el número 7257 en la concordancia Strong, y es estar agazapado, con las cuatro patas encogidas como un animal reclinado. Implica reposar, acechar, incrustarse, acostarse, asentarse, descansar, dormir, echarse, recostarse, como un animal que se esconde para tomar una presa. Parece como si se le diera personalidad al pecado o a la maldad. En primera de Kefas o Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y en Romanos 6:12 nos dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Este verso no es un acto de juicio, más bien es un acto de misericordia. Es esa guía que nos da el Eterno cuando vamos por mal camino. Es esa alerta de que podemos desviarnos de la verdad. Tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. El Rab Shaul enseña en 2 de Timoteo capítulo 1:7, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además, nos enseña que el dominio propio es un fruto del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, como nos lo recuerda Gálatas o Galatiyim 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 también nos recuerda: por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Romanos 8 versículo 13 también nos dice: porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Retomando el estudio en el capítulo 4 del libro de Bereshit, versículo 9, Yud-Hei Vав-Hei le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Jebel? Y él dijo: yo no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La pregunta acerca del lugar o posición nos recuerda en Bereshit, capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando Yud-Hei Vав-Hei Elohim llamó a Adán y le preguntó que dónde estaba, y él contestó diciendo que había escuchado su voz, pero que había tenido miedo porque estaba desnudo y que por eso se había escondido. Esto demuestra una relación entre el pecado de Caín y el de Adán. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 también nos refuerza esta idea diciendo: por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado pasa a todos por Adán, pero todos somos responsables por nuestros pecados. Ahora en el capítulo 4 versículo 10 del libro de Bereshit o Génesis nos dice: entonces dijo él: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. La palabra para sangre es en hebreo dam, término que ya habíamos abordado en un estudio de Aliyá pasado, pero la usada en este texto específico es damei, que está en plural. Rashi dice que es porque hace alusión a todos aquellos hijos de Jebel que no tuvieron la oportunidad de nacer. Cada vez que ocurre un homicidio, no solo se está matando a la persona en cuestión, sino que también a toda la descendencia que hubiese podido tener.
La expresión me grita viene del hebreo zaak, que significa clamar, implorar, entre otros. Un dato interesante es que esta palabra deriva o está asociada con tzedek, que quiere decir justicia, por lo que podemos concluir que la sangre de Hebel imploró a Yud-Heh-Vav-Heh por justicia o porque se le hiciera justicia. El libro de Hebreos o Ibrim, capítulo 12, versículo 24 dice: a Yahoshua, nombre largo del Mashiach, acuñado a Josué, antes llamado Seas, y por Moshe, lo cual significa Yud-Heh-Vav-Heh salva, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Hebel. La sangre habla en el sentido que pide justicia. Hebreos 9:15 también dice: por eso Él es el mediador de la nueva alianza, refiriéndose al Mashiach, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Y en el 28, versículo 28, así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. La sangre del Mesías libera del pecado a los que confiamos en su sacrificio como nuestro sustituto ante Elohim. Continuando con el estudio, el capítulo 4 del libro de Bereshit, versículo 25 dice: y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Shet o Set, porque dijo ella: Elohim me ha dado otro hijo en lugar de Hebel, pues Caín lo mató. En la concordancia Strong número 8352, la palabra Shet implica sustituido, poner sustituto, y Hebel en el Strong o la concordancia número 1892 tiene que ver con transitorio, vanidad, ídolo. Y Caín, por su parte, hace referencia a endechar, lamentar en un funeral, como refiere la concordancia Strong 6969. Este evento refleja la obra del Mesías en cada uno de nosotros. Todos fuimos muertos por causa del pecado, como lo dice Efesiyim o Efesios capítulo 2 versículo 1, pero fue colocado un sustituto para nuestro Padre que hizo posible nuestra resurrección para vida. Aquí se le otorga otra descendencia. La palabra será del Strong o concordancia número 2233 hace alusión a genealogía, semilla, simiente. La misma palabra de Bereshit o Génesis capítulo 3:15 que habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente y el linaje de la mujer y el de la serpiente. También, como lo menciona el capítulo 22 de Bereshit en su versículo 18, refiriéndose a todas las naciones de la tierra que serán benditas por medio de la descendencia de Abraham por haber obedecido el mandato de Yud-Heh-Vav-Heh. No solo se le daba un hijo, sino uno que continuaría la descendencia santa que llevaría al Mashiach príncipe, como lo vemos en Lucas capítulo 3, 38, que enumera la genealogía inversa desde Enoch hasta Elohim. Dice: hijo de Enosh, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Continuando con el capítulo 4, versículo 26 del libro de Bereshit, y a Shet a su vez le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yud-Heh-Vav-Heh por su nombre. La palabra invocar en el hebreo es kara, que quiere decir invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, entre otras. Pero esta palabra está modificada por el término jalá, que quiere decir amancillar, contaminar, degradar, deshonrar, envilecer, herir, humillar, inmundo, manchar, profanar, lo que muestra que la invocación referida era en el sentido de profanar. En otras palabras, ellos comenzaron a profanar el nombre Kadosh, el nombre santo de Yud-Heh-Vav-Heh, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta quinta aliyá de la Parashá Bereshit. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.